En este vídeo vamos a hablar del deseo en la personalidad obsesiva. La semana pasada hablábamos del deseo en la personalidad histérica. Pues esta semana vamos a hablar de cómo se relaciona la persona obsesiva con su deseo y con el deseo del otro. La persona obsesiva se caracteriza por no improvisar, por necesitar control. ¿Para qué? Para huir del deseo, del querer. Lo importante para la persona obsesiva es no ser sorprendida. Y esto evidentemente le obliga a tener que huir del deseo. En el deseo y en su actuación uno queda desprovisto de control. Uno queda casi como en manos del otro y su respuesta. Y esto es algo que el obsesivo, la obsesiva, no va a tolerar. Por ello, tiende al desencuentro sin darse cuenta. Si tiene una cita, algún tipo de acto fallido hará que no acuda o que acuda mal y tarde a esa llamada del deseo. Se pondrá enfermo, olvidará la cita, confundirá y creerá que ha quedado en otro lado. Algo sucederá para evitar que acuda al encuentro con el deseo. Huyendo del deseo, huye evidentemente del deseo del otro y por tanto suele darse cuenta también tarde, a deshora, cuando ya no procede, de que el otro tenía algún deseo hacia él o hacia ella. Así podemos decir que adelanta la despedida al encuentro. Y es que tiene una tendencia destructiva, porque allí donde aparece el deseo lo hace también la culpa. Y la culpa no la quiere nadie. En las relaciones amorosas, lo que le permite quedarse con el objeto no es el deseo, sino el amor, la ternura y evidentemente el control. El control siempre estará ahí. Y en este controlar hasta el amor le llevará a quedarse en la satisfacción del deseo del otro, pero no de su propio deseo. Se convertirá en la pareja perfecta por miedo, a través de esa culpa, a ser un monstruo. Se convertirá en el amante perfecto de manera rigurosa, obsesiva, con toda la rabia que inconscientemente esto le genera, por supuesto. Sentirá rabia, pero por supuesto también culpa. Siempre culpa, aunque haga todo lo que su pareja desee, aunque colme hasta el último deseo de su pareja. La personalidad obsesiva es una especie de asesino que no sabe ni a quién ha matado, pero que tiene esa angustia y esa culpa de saber que a alguien ha matado. La personalidad obsesiva aparentemente está lejana a deseos de poder, de triunfo. Sin embargo, inconscientemente rivaliza. Hay que recordar que en la base de toda obsesión, de toda personalidad obsesiva, hay una personalidad histérica, hay una base histérica. Por tanto, inconscientemente, el obsesivo va a tener mucho que ver con la personalidad histérica, pero solo a nivel inconsciente. La obsesiva, se mueve bien allí donde no hay deseo, ni suyo ni ajeno. Para la personalidad obsesiva, la paz, la tranquilidad está allá donde no haya deseo. Por tanto, actuará siempre como si no lo hubiera. Insisto, ni suyo ni ajeno. De hecho, allí donde aparezca el deseo, insisto, aparecerá la demora, el rito, la duda, todo aquello que le invite a irse bien lejos y desactivar esa amenaza del deseo. Esta necesidad de huir del deseo a toda costa muestra una fortaleza yoica frente al ello, frente al deseo. Logra escapar del ello, tenerlo como capturado, como casi como encarcelado, atado,
sin que se le escape, sin que se le alborote. Esto es una maravilla yoica, aunque un sufrimiento, por supuesto. Es un yo sometido al super yo, a la obligación moral, a la ley, pero un yo totalmente rebelde con el ello. Lo desprecia, lo aleja, no quiere saber de él. Como este yo obsesivo se mueve mucho mejor con el super yo que con el ello, convierte el deseo del otro en ley. Todo lo que el otro le demande, para él es una ley. Para él es un imperativo. Y no dudará en satisfacer ese deseo del otro cuando el otro lo demande. Eso sí, si puede librarse de escuchar el deseo del otro, no dudará en hacerlo. Convierte el deseo del otro en ley y en rumiación, en un objeto de angustia. Venga a darle vueltas, no en un objeto de disfrute, no en un objeto de placer, sino más bien en un objeto de goce. Como hemos visto, escapar del deseo no le sale gratis. Escapar del deseo le hace escapar del otro, huir del otro. Por tanto, lo primero es que le cueste mucho el permitirse sentirse deseado. Pero no solo es este el precio a pagar. El precio a pagar es, por huir del deseo, entregarse a la ley, al super yo, a la conciencia moral, al ser quien debería ser y no quien desea ser. Y esto también en las relaciones le obliga a ser con el otro quien cree que debe ser, quien cree por su propia moral o por las peticiones, las demandas que el otro le hace. Pero ser no quien él o ella desea ser en las relaciones, sino quien cree que debe ser. Y otro precio a pagar por huir del deseo es el llenar todo de signos. Por huir del deseo y del descontrol, porque como necesita poner control por todas partes, con tal de que no le pase nada, hablábamos de fortaleza yoica, pero también muestra mucha fragilidad yoica, mucha autoimagen, ¿no? de fragilidad, si no, no se sentiría tan amenazado. La cuestión es, por no perderme, que la personalidad obsesiva, a la hora de moverse por el mundo, va a llenar todo de signos. Allí donde ocurra algo que no puede entender por qué ha sucedido, llamará a la superstición para poder dar un sentido a aquello que acaba de ocurrir. Y no solo puede acudir a la superstición, sino también a la paranoia, porque pone signos de desconfianza, de amenaza, allí donde quizá no debería ponerlos, pero con tal de sentirse con mayor seguridad a la hora de relacionarse con otras personas, será una persona más bien desconfiada. Por tanto, la paranoia también se convierte en una de las formas de escape para la personalidad obsesiva del deseo. Allí donde la personalidad histérica usaba más bien la disociación. Para ir terminando, hablábamos la semana pasada de que estar junto a una persona histérica a nivel vínculo, a nivel afectivo, es complicado, porque va a venir a castrarnos. Bueno, pues estar junto a una persona obsesiva no es tampoco ningún regalo, porque es una persona que no nos va a mostrar su deseo, no nos va a hacer sentir deseados o deseadas. Y además es una persona que va a tender a huir de cualquier plan que le propongamos con tal de no decidir, a huir de mostrar su deseo cuando necesitemos que lo muestre. Y esto va a provocar muchas veces que la persona que está ahí junto a este tipo de persona obsesiva se aburra porque no tenga tanta paciencia ni tantos días de vida como para estar esperando a que el obsesivo o la obsesiva se atrevan a actuar su deseo. Y esto en realidad es lo mejor que le puede pasar al obsesivo, que el otro se vaya y así no tiene que decidir.
Así se libra de tener que actuar su deseo, de tener que conectar con él. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Para terminar, os lanzo una pregunta. Después de haber visto cómo se relaciona la persona obsesiva y la persona histérica con su deseo, ¿cómo creéis que es más tormentoso vivir? Hasta aquí.